bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más de las cosas espirituales enviadas de parte de Dios. Bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Evangelio que verdaderamente lleva a aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos para estar en la presencia de Dios. El propósito de Jesús de Nazaret era precisamente ese, que aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos, fueron también llamados, fueron santificados y fueron justificados y también fueron redimidos. Son los miembros del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. Nosotros sabemos perfectamente que hay un montón de doctrinas que son prácticas religiosas que nunca pueden hacer lo que Jesús de Nazaret hizo por medio de un sacrificio. Pero el beneficio es que tengan un entendimiento conociendo las cosas del Espíritu. O sea que cuando Jesús de Nazaret habló o predicó o enseñó antes de ir a la cruz, entonces él por eso habló las cosas por parábolas, por ejemplos, las enseñanzas, las semejanzas. De hecho, Jesús de Nazaret decía, el reino de Dios es semejante a un hombre que tenía 2 hijos. Y bueno, nosotros hemos oído todas las historias que están escritas en los 4 libros sinópticos o 4 libros parecidos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ahora nosotros vamos a entender el vocabulario espiritual que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años. Esto lleva un proceso. Este proceso es precisamente el conocimiento que nosotros tenemos que después de la muerte y resurrección de Jesús, entonces llama a Pablo, a Saulo de Tarso. Y Pablo comienza a enseñar el beneficio primero, que era la gracia, para aquellos que comenzaban a creer en el sacrificio, en la muerte o en la crucifixión del Cristo, Jesús de Nazaret el Cristo. Por eso se conoce como Jesucristo. Entonces comienza Pablo esa labor, ese camino, para poder llegar al conocimiento de las cosas espirituales. Cuando se enseñan las cosas espirituales, que es esta predicación, entonces comienza a darle sentido a la verdad que salía de la boca de Jesús de Nazaret. O sea, nadie conoce la verdad. Todos repiten y entienden de 1000 formas, de 1000 maneras, las cosas que Jesús de Nazaret habló, pero no es la verdad. De hecho, hoy vamos a tener una lectura en el capítulo 9 del libro de Lucas. Y cuando nosotros leamos esto, enseñamos nosotros que va a concordar la enseñanza de Jesús de Nazaret con el cumplimiento de la historia. Cuando Jesús de Nazaret habló aquí en el capítulo 9 del libro de Lucas, entonces habló de una enseñanza de un ciego que de nacimiento fue ciego y que Jesús le abrió los ojos. Esto para que fuera una figura de que los ojos del entendimiento son alumbrados, son abiertos al conocimiento de las cosas espirituales. Por eso son los ojos del Espíritu. Por eso se conoce la ceguera espiritual. Quiere decir, oiga bien,
cuando leamos esta enseñanza, que todos nacemos ciegos. Claro, con los ojos físicos vemos, pero no estamos hablando de esa ceguera, estamos hablando de una ceguera espiritual. Todos son ciegos. Y comienzan a ver conforme el conocimiento de la palabra de Jesucristo llega a nuestra mente y con ello un entendimiento. Entonces ese entendimiento es el que le vamos a dar ahora a este capítulo 9. Y entonces entendemos claramente que muere Jesús, llama a Pablo, Pablo comienza el beneficio de esa doctrina del Espíritu y que termina en una resurrección de los muertos, en una transformación, cuando nosotros ya estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo esto es a través del Espíritu, de un conocimiento, de una doctrina, de una sabiduría. Entonces, esto solo se podía a través de la historia. La historia llevó su rumbo, pero el cumplimiento de lo que está escrito iba conforme a la historia. Entonces vamos a ver lo que Jesús de Nazaret nos dice, nos enseña, y lo que la historia nos enseña, que esto tiene que encajar, esto tiene que empalmar, esto tiene que unirse para que sea una verdad. Entonces la historia es la que da la certeza que las palabras que Jesús de Nazaret habló eran correctas y se glorifica al Cristo en su verdad. Vamos a comenzar entonces y vamos a ir haciendo énfasis en las cosas para que el entendimiento, que es correcto, abra los ojos del Espíritu, abra los ojos de los que son ciegos. Todos nacimos ciegos. ¿Por qué? Porque el único que tenía los ojos del entendimiento era el Cristo. Por eso lo hablaba. Por eso él sabía cómo iban a ser las cosas. Y vamos a comenzar entonces para que el tiempo nos alcance perfectamente. Juan capítulo 9. Yo les había dicho Lucas, no, es Juan, porque siempre en Juan hemos visto las enseñanzas del Espíritu. Entonces Juan 9. Antes de comenzar voy a hacer un recordatorio. Cuando José Luis de Jesús predicó la gracia con entendimiento, porque Pablo ciertamente la escribió y la predicó a algunos, pero no tenían el entendimiento. Cuando José Luis de Jesús predicó la gracia con entendimiento, en una oportunidad, él dijo que leyeran el capítulo 9 de Juan. No dio más explicación. Yo no sé si él lo sabía. No sé si él sabía lo que yo le voy a hablar ahora. O simplemente él dijo que leyeran el capítulo 9 porque esa fue la revelación de Dios a la mente de José Luis de Jesús para que él llevara a la iglesia en ese orden. Ahora, como eso fue en la Congregación de la Gracia, yo sin saberlo le pregunté a algunos, no voy a mencionar nombres, si habían leído el capítulo 9, ninguno lo leyó. No, se me olvidó, no, ya lo voy a leer. Y mire, un sinfín de excusas. Yo lo leí, mas no entendí. Cuando comenzó la transformación, entonces lo volví a leer con un poco de entendimiento, con un escaso entendimiento, porque yo lo leí y la enseñanza la predicó Emilio Gramajo, porque repito, yo le hacía las enseñanzas para que él las predicara. Entonces, había poco entendimiento de este capítulo 9. Ahora yo le voy a dar el entendimiento para que los ojos del entendimiento sean perfectamente alumbrados. Ahora sí vamos a comenzar.
Dice así, hay un subtítulo en el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es el título que tiene este capítulo. Entonces dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, Rabí significa maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos de Jesús creían que todo defecto físico era un castigo de Dios y que era consecuencia de un pecado. Hoy en día la gente cree lo mismo, porque la mente todavía de ellos está en una ceguera y piensan igual que estos que le preguntaron. Repito, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué servía ese ciego de nacimiento? Para un ejemplo de lo que es nacer ciego. Él nació ciego físicamente porque iba a servir de ejemplo. Repito, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto de que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. O sea, Jesús estaba haciendo lodo con la tierra y la saliva de él para untarla en los ojos del ciego de nacimiento. O sea, comenzaba el ejemplo, comenzaba la obra que él dice. Entonces, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El ciego fue obediente. El ciego tenía lodo en los ojos y fue a un estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Entonces, cuando este ciego se lavó en el pozo que tenía un nombre, que es el enviado, entonces obviamente el ciego físicamente se lavó, se limpió. Y aquí que dice que regresó viendo. Ahora, el enviado, conforme la historia, era José Luis de Jesús Miranda. Predicó la gracia con entendimiento y comenzó a lavar los ojos de todos los ciegos que estábamos espiritualmente. Yo estaba ahí. Yo no sabía nada de esto. Con él comencé a ver las primeras cosas con los ojos del entendimiento alumbrados. Por eso fue que él dijo, ustedes ahora ven en blanco y negro, pero cuando venga la transformación van a ver a todo color, porque los ojos se fueron limpiando o fueron siendo alumbrados conforme se iba lavando. Entonces dice, y le dijo Jesús al ciego, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, oiga bien,
y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. ¿Quién sabía la verdad? El ciego que nació ciego, que Jesús de Nazaret hizo lodo, se lo untó en los ojos, él fue, se lavó y ahora veía. Este fue un proceso físicamente, un milagro, que era para un ejemplo. Entonces, ese ejemplo era para que ahora entendiéramos lo que la historia nos enseñó. Que los ciegos comenzaron a ver cuando llegó el enviado. Y después comenzamos a ver. ¿Por qué? Porque enviado es aquel que es enviado de Dios. O sea, el que cree en la enseñanza que lleva la secuencia del camino a la casa del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Entonces dice: otros a él se parece, y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él respondió, o él dijo: no sé. Entonces, ahora vemos que él regresó viendo, pero no conocía a Jesús de Nazaret. Solo sabía que había un hombre llamado Jesús de Nazaret que hizo lodo y se lo untó en los ojos, porque él físicamente sentía el lodo en los ojos y se fue a lavar, regresó y ya veía. Cuando él regresó, obviamente no podía distinguir quién era Jesús de Nazaret, porque él comenzó a ver, oiga bien, a ver, y cuando ya vio, después tuvo que encontrarlo. O sea que nosotros de la misma manera comenzamos a oír y comenzamos a ver, pero en realidad no conocemos a Jesús. Nosotros lo que conocemos es la imagen que nos presentó la religión. Un hombre de 33 años, con barba, con pelo largo, y todo esto de acuerdo a lo que la misma historia narra. El pelo largo lo tenía él porque era nazareno, y los nazarenos habían nacido en Nazaret, por eso él era Jesús de Nazaret, y los nazarenos nunca se cortaban el pelo, no había entrado navaja en su cabeza. De hecho, Sansón ahí nació, por eso él tenía el pelo largo, y cuando se lo quitaron se debilitó. Ahora Jesús de Nazaret guardaba su pelo largo porque era nazareno, y por eso es que los dibujos y las figuras que nos enseñan muestran a un hombre de pelo largo. Entonces, pero eso es verlo físicamente. No, nosotros lo hemos visto a través del conocimiento. No nos interesa su figura física. Si era chaparro, si era moreno, si era canche, si tenía barba o no la tenía. No, lo que nos interesa es lo que él hizo como sacrificio y los beneficios que dejó con lo que habló, que es lo que estamos leyendo. Sigue diciendo: entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Vamos a hablar algo del día de reposo. Entonces dice: y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Mire cómo repite el mismo proceso, que es el que yo ya le dije, no lo vamos a repetir más. Entonces, dice, entonces algunos de los fariseos decían:
ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. El día de reposo era el día que no se hacía nada. Reposo es reposo. Ese día no se podía practicar la ley. Entonces, por eso era que estas cosas las hacía Jesús de Nazaret en el día que la ley no estaba en vigencia. Ellos no podían entender eso. En el día de reposo ciertamente nadie hacía nada. Porque el que hacía algo en día de reposo, la historia cuenta que lo mataban a pedradas. Entonces Jesús de Nazaret hacía esto porque eso era en el tiempo que no iba a haber ley, porque la ley era quitada. Hemos leído Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Entonces, hasta esto lo tenía que hacer Jesús en día de reposo, día que no funcionaba la ley. Entonces dice, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales o hacer estos milagros? Porque esas eran señales de que iba a venir el reino de Dios. ¿Cómo iba a venir? Así como el proceso del ciego que se tenía que lavar para poder ver. O sea, dice, por el lavamiento de la palabra. Eso lo dice allá en Efesios 5:25. Entonces dice, ¿puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, los ciegos, aunque esta historia era real como una señal, como un milagro, no querían creer. Es lo que pasa hoy en día. La gente no quiere creer que esta es la verdad y que así era el proceso de Dios para nosotros llegar a la presencia del Padre. Pero a nosotros lo que nos da la certeza es que entendemos lo que está escrito, que es lo que les estoy leyendo. Yo le estoy dando el entendimiento correcto de que usted está sentado en lugares celestiales en la casa del Padre, juntamente con Cristo. Porque Él dijo, a donde yo voy, ¿a dónde iba Él? Nosotros también íbamos. Vamos, fuimos y estamos ahí. Entonces dice, y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Bueno, obvio, eso es seguro. Y que nació ciego, también es cierto. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, estaban en contra de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús decía, menos iban a tener entendimiento. O sea que nadie podía creer en Jesús o creerle a Jesús porque lo expulsaban de la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La figura de hoy en día, lo que le llaman una iglesia católica. O sea que esa es una copia barata de la sinagoga que tenía un verdadero judío que guardaba la ley. Él guardaba la ley, cierto, la ley no lo llevaba nunca a la presencia de Dios, pero él era fiel en eso, aunque nunca llegara a la presencia de Dios. Era ciego. Entonces dice, que fuera expulsado de la sinagoga.
Por esto dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Porque él venía según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era el orden de Melquisedec? Que apareció de la nada, pero lo que hacía era correcto. Ciertamente allá no le podían creer, todos estaban ciegos, porque él no había muerto, no había resucitado. Cuando muere, resucita, llama a Pablo, enseña la gracia, porque por él vino la gracia y la verdad. Dice: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces él predica la verdad por medio de Pablo. Enseñó el entendimiento de la gracia por medio de José Luis y está dando los beneficios de la transformación por medio de su servidor, quien le está leyendo con los ojos del entendimiento alumbrados este capítulo 9 que José Luis de Jesús mismo dijo que en aquel tiempo leyeran. Entonces respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de un ciego que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Entonces nosotros nos damos perfectamente cuenta de que este era el milagro, que esta era la figura, que esta era la enseñanza de lo que representaba que los ojos de un ciego espiritualmente iban a ser abiertos. ¿Cómo? Por medio del agua, por medio de la limpieza, por medio de una palabra que nos fue abriendo los ojos del entendimiento hasta llegar al beneficio correcto y completo de Dios. Esta ha sido una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo y nos despedimos como lo hacemos siempre. Bendecidos con toda bendición.